el plato fuerte. Y vámonos al plato fuerte, pues el día de hoy la presidenta habla sobre los valores del movimiento de la Cuarta Transformación, mencionando esta frase célebre de Benito Juárez: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y menciona cuáles son las fundamentales labores y principios de las y los servidores públicos. Menciona la diferencia entre un funcionario y un servidor, pues el servidor está al servicio del pueblo de México y conoce perfectamente que la justa medianía es la manera decente en la que las y los gobernantes deben vivir en nuestro país. Vamos a escucharla. Mi opinión siempre será, como lo he dicho varias veces, que el poder es humildad. El poder se ejerce con humildad. Este pensamiento tan profundo de Juárez, porque Juárez es el gran expositor de su austeridad, de su modestia personal, de su humildad, y él tiene este pensamiento que es: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y de ahí tiene la Cuarta Transformación, que el gobierno no puede estar dilapidando recursos y que el gobernante tiene que vivir en la justa medianía. Por eso la disminución de los salarios de los gobernantes, por eso ahora en la Constitución los ministros de la Corte van a ganar menos que la Presidenta de la República y no van a tener estos lujos y estos privilegios de los que durante tanto tiempo gozaron los gobernantes. En la pasada administración de Andrés Manuel López Obrador se recuperaron planteamientos juaristas. Por ejemplo, esta de que no puede haber pueblo pobre con gobierno rico. Y el presidente López Obrador mencionaba muchas veces: un político no viene a hacerse rico del cargo público, no viene a servirse del pueblo. Eso era durante la temporada neoliberal, durante la época neoliberal, donde los altos funcionarios tenían salarios millonarios. Iban a hacerse ricos del cargo público y aparte vivir a costillas del erario, porque se les pagaba gasolina, se les pagaba alimentos, y sí pasaba. Tomaban recursos públicos para irse de vacaciones, tomaban recursos públicos para su vida diaria. Recordará el caso de David Cornfeld, quien fue el titular de Conagua durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Fue sorprendido porque llevó el helicóptero de Conagua a su casa para recoger a su familia y llevarla al aeropuerto, utilizando el helicóptero de Conagua para que su familia no estuviera en el tráfico, llegar al aeropuerto en el helicóptero de Conagua. Bueno, eso pasaba en el periodo neoliberal. El presidente López Obrador hizo hincapié e hizo énfasis en que el servidor tiene que dar servicio al pueblo de México, tiene que entender que el poder es humildad, y también hacía hincapié en que la felicidad no está en el lujo barato, no está en las prendas que tienen algún nombre de una marca y sea tan caras que son y uno tiene que hacerle publicidad. El poder es humildad, y el presidente también hizo hincapié en que la felicidad no está en lo material. Hoy la presidenta recuerda justamente eso. Hay que ir cambiando poco a poco la mentalidad de qué es un servidor público, qué es un funcionario público. Oyéndonos a casos más vulgares, como en el INAI, donde el comisionado Guerra Ford utilizaba recurso público para pagar table dance y alcohol dentro de las oficinas, dentro de las instalaciones, pero también afuera, y todo esto financiado con los impuestos de las y los mexicanos. Sin duda alguna, tenemos que entender que estamos en otros tiempos y que la austeridad republicana es una máxima para el gobierno de transformación. Vamos a escuchar a la presidenta. Fue una enseñanza muy importante del gran dirigente que es el presidente López Obrador. Y digo presidente porque se burla a la oposición, pues por respeto. Hoy pues está realizando otras tareas, a mí me toca la gran tarea de la presidencia de la República. Y esta visión de él, de recuperación del pensamiento juarista, que lo llevó a cabo durante toda su vida y la presidencia, pues es algo muy importante. Y eso no lo podemos perder, los que pertenecemos a este movimiento. Y a cada quien lo juzga al pueblo por sus acciones, a cada quien. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad de seguir insistiendo que los viajes lujosos y la vida lujosa
no tiene que ver con el movimiento de transformación. Independientemente de dónde vengas, pues tenemos que estar siempre cerca del pueblo, tener los pies en la tierra, no olvidar que nuestra misión, porque es una misión, es disminuir la pobreza, las desigualdades, el bienestar del pueblo. Y para eso no se necesita vivir con lujos, al contrario. La cercanía lo es todo. Los funcionarios del periodo neoliberal además eran arrogantes, se sentían superiores al pueblo de México. Decían, no, ¿yo cómo voy a viajar en el tráfico? Yo utilizar el helicóptero de la dependencia para viajar. Así eran, se sentían superiores y despreciaban lo nuestro, despreciaban nuestras raíces. Eso tiene que cambiar y los funcionarios públicos tienen que entrar en esta mentalidad de que el poder es humildad. Los funcionarios públicos del pasado también se servían del cargo porque hacían tranzas con los proyectos de infraestructura. Uno de ellos recordará el aeropuerto que se buscó construir con el gobierno de Peña Nieto, el aeropuerto de Texcoco, que el presidente López Obrador reveló cómo era una tranza, cómo estaban los medios de comunicación entrándole a la construcción. ¿Qué tiene que ver un medio de comunicación construyendo una pista de un aeropuerto? Bueno, ahí estaba la tranza. Se acabó esa obra, pues no porque no le hiciera falta a nuestro país, sino porque era una tranza. Y en ese lugar donde se iba a construir el aeropuerto de Peña Nieto, el aeropuerto de Texcoco, se hizo un parque ecológico, que por cierto, ya se está recuperando el agua del lago de Texcoco y están regresando fauna que ya no estaba en esa zona. Están regresando aves, por ejemplo. Vamos a ver cómo va el Parque Ecológico de Texcoco. Este es el lago de Texcoco, el lugar donde se proyectó hacer un aeropuerto, ignorando la voz de la naturaleza. Pero hoy, esa voz se escucha cada vez más fuerte. La naturaleza está haciendo su trabajo y las lluvias han permitido recuperar los ecosistemas de la región. Porque teniendo sol, agua, tierra, todo el ser humano vive. Son 5 los ríos del Valle de México que se han reencauzado hacia el área natural protegida Lago de Texcoco y que han ayudado a que este hábitat se pueda restaurar en pocos años. Por ejemplo, en 2017 se tenía la presencia de 30,000 aves en la zona. Hoy la población es de más de 230,000 aves de distintas especies. Tenemos una gran cantidad de especies, tanto nativas, residentes y migratorias. Dentro de estas especies tenemos especies en peligro de extinción justamente que llegan en diferentes puntos del lago de Texcoco. Parte de la importancia que tiene el lago de Texcoco es que recibe a estas especies y que no permite que se extingan.